a los POE o a los POEs desde el inicio de las clases. La sigla POE significa Procedimiento Operativo Estandarizado. ¿Y para qué nos sirve? Nosotros en nuestro servicio de alimentación vamos a tener POE para un montón de tareas. ¿Por qué? Porque son procedimientos que describen y explican cómo realizar una tarea. Entonces, nos van a ayudar para poder realizar estas tareas y que en el caso de no poder hacerla yo, la puede hacer otra persona. ¿Por qué? Por eso son estandarizadas, porque nosotros vamos a describir bien en detalle esa tarea y en el instructivo en el que esté escrito van a estar todos los pasos para poder hacerla correctamente. Entonces, si no lo hago yo, lo va a poder hacer otra persona en mi lugar y así sucesivamente. ¿Para qué conviene tener POE? Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, para el monitoreo de temperaturas, para recetas, para transporte de alimentos, selección de materia prima, mantenimiento de comidas preparadas. Para todos vamos a tener un procedimiento operativo estandarizado que nos va a ayudar a realizar el trabajo, no solo de manera estandarizada y organizada, sino para cumplirlo como corresponde, o sea, con los objetivos y como dice la norma y en este caso el POE. ¿Qué beneficio nos hace la utilización de estos POE? ¿Para qué nos sirve? Es una herramienta de entrenamiento para el personal, porque yo ahí detallo la tarea, cómo se debe realizar y cómo está bien especificada. Es una manera de enseñarla. Al margen de que yo pueda darle un curso de capacitación, con el POE lo que estoy haciendo es reforzar el conocimiento de esta persona. Entonces me sirve para entrenar a mi personal. Me garantiza que la tarea se haga siempre de la misma forma, que lo haga una u otra persona, esa tarea siempre va a estar realizada de la misma manera. Y sirve para evaluar el personal también, en el caso de tener que hacer alguna evaluación de competencia, para saber cómo está trabajando y realizando su trabajo. Ahora bien, nosotros dijimos que los procedimientos operativos estandarizados es la descripción de estas tareas. Cuando a esa sigla le agregamos una S al final y le ponemos POE, son procedimientos operativos estandarizados de sanitización o de saneamiento, que es lo mismo. Estas tareas también van a ser lo mismo. En realidad lo que van a describir es la tarea, pero en el caso del saneamiento y de lo que es todo lo que tiene que ver con limpieza. Se van a aplicar antes, durante y después del proceso de elaboración. Siempre, o sea, siempre y en todo momento vamos a aplicar estos POEs. ¿Para qué sirve? Porque previenen enfermedades transmitidas por alimentos. Nosotros sabemos que las setas son fácilmente transmitibles en un servicio de alimentación y que por eso tenemos que tener tanta precaución y tantos cuidados en la manipulación de los alimentos. Entonces, nos van a ayudar, ¿sí?, para prevenir este tipo de enfermedades. Todos los establecimientos, esto es lo que dice el Código Alimentario, todos los establecimientos donde se faenen animales, elaboren, fraccionen y o depositen alimentos están obligados a desarrollar POEs que describen los métodos de saneamiento diario a ser cumplidos por el establecimiento. O sea que esto es obligatorio. Así como nosotros tenemos las BPMs que van a ser obligatorios, los POEs también son obligatorios para cualquier lugar, como dice acá, donde se faenen, se elaboren, se fraccionen o se manipulen alimentos. Los POEs, como dijimos, pueden ser un montón y los vamos a tener que aplicar en nuestro establecimiento. Acá hay algunos ejemplos de los POEs que podemos llegar a tener dentro de nuestro servicio de alimentación. Por ejemplo, de saneamiento de manos, de línea de producción, de áreas de recepción y de servicio, de carros y bandejas, de cámaras frigoríficas y heladeras o freezers, de lavadero y lavadoras, de los pisos, luces y desagües, de básculas, balanzas y contenedores o de cualquier otro utensilio que se pueda utilizar. O sea, hay montones de POEs y que van a ser todos manuales que van a estar en mi establecimiento, que van a describir todas estas tareas como dijimos nosotros. Ahora bien, ¿cómo vamos a elaborar este POE? ¿Qué pasos y qué cosas tengo que tener en cuenta para no olvidarme de ninguna cosa y de escribirlo como corresponde, para detallarlo como corresponde? Tenemos diferentes pasos. Un paso que es la redacción, o sea, que es todo lo que yo voy a escribirlo. Ahora vamos a verlo en detalle cada uno, ¿no? Ahora lo nombramos nada más. Un paso de redacción, un paso de validación, la implementación propiamente dicha, un monitoreo de todo lo que acabamos de hacer, las medidas correctivas que puedan llegar a surgir y todo lo que es verificación y registro. Vamos con la redacción. Para redactar un POEs
lo que me tengo que hacer son diferentes preguntas. Esas preguntas, con la respuesta que me van a dar, me van a ayudar a poder redactarlo y no olvidarme de ninguna parte en la redacción. Entonces, las preguntas que me voy a hacer es ¿qué propósito tiene este POES? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a limpiar? ¿Sí? No sé, un ejemplo pueden ser los pisos. Bueno, ¿cuándo? Me va a hablar de la frecuencia. ¿Quién? Del responsable, cómo con la descripción y el con qué con los productos. Vamos, cada una de estas respuestas, cómo las vamos a ir respondiendo. Cuando lo estoy redactando, lo primero que me pregunto es ¿qué limpiar o desinfectar? En una cocina tengo que limpiar y desinfectar todo. Entonces, la realidad es que me serviría tener una lista de todo lo que de todos los POES que tengo que hacer, como la que vimos anteriormente, pero me va a servir hacerla detalladamente, de todas las superficies que tengan contacto con las manos, de todas las superficies que tengan contacto con el alimento, de los equipos y piezas de cualquier equipo que utilizamos, de las instalaciones en general, como es piso, techos, paredes. Entonces, en general, lo primero que me voy a preguntar es qué, y en base a esa respuesta, ¿sí?, voy a armar un POES. Ojo, cada POES es independiente, o sea, si yo voy a hacer uno de pisos, paredes y techos, es de pisos, paredes y techos. Si voy a utilizar otro para utensilios o equipamiento, va a ser diferente. O sea, para cada tipo o cosa que hay dentro de mi servicio de alimentación es diferente tipo de POES. La segunda pregunta que me hacía era ¿cuándo? Y acá hablamos de la frecuencia con la que limpiamos, porque no vamos a limpiar con la misma frecuencia los pisos que los techos, no vamos a limpiar con la misma frecuencia una heladera que mi mesada de trabajo. Seguramente mi mesada de trabajo la voy a limpiar después de cada uso, o sea, después de cada turno, después de cada servicio, los pisos igual, pero mis cámaras o mis heladeras las voy a limpiar, por ejemplo, una vez por semana o una vez cada 15 días, dependiendo de la alta frecuencia o uso que pueda llegar a tener ese equipo. Entonces, lo que me va a servir es hacerme, por ejemplo, un cuadro en donde yo voy a poner el uso y la frecuencia de cada uno, ¿sí?, de los distintos POES que voy a utilizar. Entonces, la segunda pregunta, que era ¿cuándo?, hablamos de la frecuencia. La tercera es ¿cómo? ¿Cómo voy a limpiar esa cosa o ese elemento o esa superficie? Entonces, puedo hacerlo de manera manual o de manera mecánica, dependiendo de cómo lo uso. Si yo utilizo una hidrolavadora para lavar mis pisos, estoy utilizando algo mecánico. Ahora, si utilizo trapo y balde, es de manera manual. Entonces, también voy a escribir el método que utilizo para realizar esta limpieza. ¿Con qué? Es la cuarta pregunta que me voy a realizar. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Qué producto voy a utilizar? Eso me habla del producto que voy a utilizar. Yo lo que tengo que tratar es que los productos que utilice, primero leer muy bien lo que me dice el fabricante respecto de ese producto. Es decir, que yo lo voy a utilizar como el fabricante me dice y me sugiere que lo utilice. ¿Por qué? Porque si yo no le hago caso, puedo contaminar utilizando un exceso de ese producto. Estamos hablando de productos químicos, productos de limpieza. Entonces, si utilizo mal la recomendación que me da el fabricante, puedo llegar a contaminar por utilizar de más, por querer limpiar de más o desinfectar de más, puedo llegar a utilizar y contaminar con eso. O puedo usar de menos, diluirlo más de lo que me dice el fabricante y que no tenga el efecto que yo quiero, que puede ser de limpieza o de desinfección. Entonces, primero voy a leer bien el rótulo y voy a hacerle caso al fabricante. Después, lo que vamos a tratar de ver con los diferentes productos que elijamos es que sean fácilmente solubles en agua, que no sean corrosivos, que realmente emulsionen las grasas para poder arrastrarlas y poder eliminarlas, que favorezca la disolución de los sólidos para que yo deseo limpiar, que no sea tóxico, que no irrite la piel, que no tenga perfume, que sea biodegradable en lo posible y que se banque un buen guardado. Para la desinfección lo mismo, o sea, que la dilución del desinfectante sea la correcta y que yo le haga caso al fabricante, que voy a mirar bien la temperatura con la que me dice que tengo que utilizarlo, si tiene que estar frío o caliente, y voy a tratar de utilizarla en esa temperatura, y qué cantidad tengo que poner de producto. Entonces, ¿con qué habla de eso? Acá tenemos un ejemplo de lo que acabamos de ver, o sea, más o menos los primeros pasos para redactar este POES. Por ejemplo, un POES para recipientes de residuos.
Nosotros sabemos que cada vez que sacamos los residuos, sacamos la bolsa, el recipiente que acabamos de utilizar, lo vamos a limpiar y lo vamos a desinfectar. Entonces, con cada uso, acá estamos hablando de una frecuencia diaria, supongamos que es de un solo turno. Entonces, después de cada turno, el tacho de basura, se saca la basura como corresponde y se limpia el tacho. Entonces acá dice, retirar las bolsas, y acá describimos todo como si nadie supiera hacer nada. Todo lo obvio igual lo escribimos. Retiramos las bolsas de residuos de los recipientes para su eliminación. Aplicamos agua con detergente, marca X, por ejemplo, diluido, acá hay un ejemplo nada más, al 4%, utilizando esponja, cepillo o similar. Enjuagamos con abundante agua a 45 grados. ¿Por qué? Porque seguramente nuestro fabricante nos dijo que se enjuagaba a esa temperatura. Aplicar desinfectante marca X, diluido, por ejemplo, al 2%, de vuelta, dejar actuar 15 minutos, según recomendaciones del fabricante. Se seca con papel y se verifica que el estado de limpieza realmente sea correcto y se hace el registro de limpieza. ¿Por qué? Porque el registro de limpieza va a ser otra parte del POE, en donde yo voy a tener una planilla, en donde cada vez que limpie, por ejemplo, mi cámara, limpie mi heladera, limpie mi tacho de basura, voy a tener una planilla en donde va a tener una grilla que va a decir fecha, nombre del responsable, qué es lo que se limpió, la hora, ¿sí? Entonces yo voy a decir que Florencia limpió el tacho de basura a las 10 de la mañana y voy a poner mi firma. Entonces eso quiere decir que el último, ¿sí? La última limpieza que tuvo ese tacho de basura fue a las 10 de la mañana. Si viene alguien en otro turno después que yo, va a saber y va a tener el registro de cuándo fue la última limpieza que se hizo. Si yo a la mañana no lo hice o no completé el registro, la persona que sigue después de mi servicio puede llegar a intuir que eso no se hizo o que el último registro fue el de la noche anterior o el del día anterior. Entonces siempre registro todo en mi planilla. Ya redactamos el POES, ahora viene el momento de validarlo. ¿Cómo lo valido? Con controles microbiológicos, ¿sí? Con los procedimientos de limpieza y desinfección, la única manera que tengo de corroborarlos es haciendo un control microbiológico. Entonces haré algún hisopado de superficie, ¿sí? Para poder controlar que todo realmente está como yo digo que tiene que estar. La implementación es, yo tengo que designar responsables para cada uno de los POEs. Por ahí los redacta una persona o el encargado del servicio o el jefe de servicio o quienes ustedes dispongan. O a veces lo puede redactar la propia persona que hace esa tarea. Si yo estoy encargada de controlar las temperaturas de todos los equipos, yo voy a ser la encargada, por ejemplo, de armar los POEs de control de temperaturas de todos los equipamientos. Entonces voy a designar un responsable ya sea de redactar el POES y ya sea de implementarlo, ¿sí? Entonces va a estar el nombre de la persona y también va a haber una persona que después supervise esto. Obviamente que todas estas personas tienen que estar capacitadas, tienen que tener mínimo los conocimientos básicos de lo que es de los que son las BPM y las buenas prácticas de manipulación para poder ser quien realmente justifique que la tarea se está haciendo como corresponda. Entonces vamos a designar un responsable. Después viene el monitoreo, vamos a controlar que todo se hace como yo digo que se tiene que hacer, como yo digo que está en el POES. Entonces es controlar el cumplimiento. La primera manera que yo tengo de ver si realmente se está haciendo bien es organolépticamente, o sea, utilizando todos mis sentidos. Yo sé a simple vista si el piso está limpio o sucio, o si después de un servicio se limpió o no se limpió. O sea, eso lo puedo ver y no necesito hacer un hisopado del piso. Entonces, organolépticamente ya, con mis sentidos, ya me doy cuenta de algunas cosas. O si abro una heladera o un freezer y lo veo que no está limpio, puedo llegar a determinar cuánto hace que ese equipamiento no tiene una higiene o una limpieza. Y después, obviamente, que con todo lo que es control químico, que me pueden ser tiras reactivas o microbiológico, como dijimos antes. Entonces, el monitoreo tiene que ver con esto, con controlar que las cosas se hagan como corresponden. Después vienen las acciones correctivas, porque puede que algo no esté saliendo como corresponde, que no se haya hecho bien, y pueden pasar dos cosas. Una, o que el POES no está bien redactado y bien hecho, se saltó algún paso, o puede ser que la persona no se acuerde cómo se hace y se saltee un paso al hacer esa tarea, y que por ahí tenga que volver
a leer el POES para hacer la tarea como corresponde. Entonces, por diferentes cosas puede haber acciones correctivas. Estas acciones correctivas también las vamos a archivar y las vamos a generar en un documento. O sea, vamos a armar un documento de la acción correctiva. O a veces porque cambiamos de producto, por ejemplo. Entonces cambiamos de producto, bueno, volvemos a armar ese POES y armamos una acción correctiva. Porque cambiamos de detergente, porque cambiamos de desinfectante, porque no nos gustaba o porque, no sé, cualquier cosa, se arma la acción correctiva y también se documenta y se archiva. Y después viene la verificación, ¿sí? La verificación es con auditorías internas o externas también pueden ser, pero generalmente con una auditoría interna, para no gastar dinero en eso, se puede realizar. ¿Quién lo hace? Generalmente lo hace un supervisor, una persona que está entrenada para realizar esta tarea. Entonces, esta persona que está capacitada puede realmente levantar y supervisar todo el servicio y hacer una auditoría de todo, de toda esta actividad. Y sobre todo, si los POES se están cumpliendo o no. Si las tareas se hacen como corresponde, eso quiere decir que los POES no solamente están bien redactados, sino que se cumplen. Pero bueno, hay una persona que va a ser la que va a tener esta tarea de supervisar. ¿Cuáles son los errores más habituales vinculados con la limpieza y con la desinfección y que tiene que ver con esto de no hacer bien, no cumplir con estos POES? Bueno, a veces puede ser que quiero hacerlo apresuradamente y no en el momento y el momento por ahí es inoportuno, porque por ahí me están entregando mercadería y yo estoy limpiando y no es el momento para hacer la limpieza, porque en realidad puedo llegar a ensuciar con la mercadería, la materia prima que está ingresando desde la calle. Entonces por ahí, por hacerlo en un momento apresurado o en un momento inoportuno, es una falta incluso para todo lo que es limpieza y desinfección. Hacerlo en el lugar inadecuado, la mala elección de detergentes y desinfectantes. Por ahí estoy tratando de ahorrar dinero y elijo una marca que es poco conocida, que no tiene muchos efectos y que por más de que lo aplique como lo aplique, después los hisopados me dan mal. ¿Por qué me dan mal? Porque el producto era por ahí de mala calidad y no tenía ni la acción de limpieza ni la acción de desinfectante que yo realmente necesito. Por mala dilución de productos, como dijimos recién también, por la aplicación de temperaturas incorrectas, a veces con el producto o a veces por la simple limpieza, o porque, no sé, el establecimiento no está funcionando el agua caliente y estoy lavando todo con agua fría. Y mi vajilla incluso la estoy lavando con agua fría. Entonces hacen un hisopado de mi vajilla y va a dar mal. ¿Por qué? Porque no mandé a arreglar la distribución de agua caliente. Y algo tan simple como eso puede llegar a perturbar mis tareas. Por métodos inadecuados o mal aplicados, de limpieza, ¿no? Y de desinfección, porque por ahí mi método de desinfección es simplemente utilizar un sanitizante, utilizar vinagre, utilizar lavandina y no lo estoy haciendo como corresponde. Y por personal mal entrenado desde ya, ¿sí? Por no tener las bases del conocimiento y la capacitación necesaria. Algunos consejos útiles es no utilizar elementos de limpieza para higienizar mesadas u otros productos. A veces es común, por ejemplo, no sé, tener un secador de piso para limpiar las mesadas, porque a veces las mesadas son muy grandes. Yo lo que tengo que tratar de hacer es que ese secador sea pura y exclusivamente para limpiar las mesadas. No voy a limpiar con mi secador del piso la mesada, o viceversa, con la de la mesada el piso. Los tengo que identificar bien. Si voy a tener dos, uno va a ser para el piso y uno va a ser para la mesada. Y si no, utilizo otra cosa, pero claramente identificado, ¿sí? Para no mezclar, porque si no estoy contaminando yo mismo. Si utilizo herramientas para el desarme, hay muchos equipamientos en la cocina que necesitan desarmarse o desensamblarse para poder ser limpiadas. Por ejemplo, no sé, una cortadora de fiambre necesita algunas piezas que hay que sacar y que las hay que sacar con otra herramienta, como puede ser un destornillador, una pinza. Bueno, fijarnos también que esas pinzas o esos destornilladores que utilizamos estén en condiciones, no estén oxidados, estén limpios. Y los vamos a limpiar tanto como la máquina que estamos limpiando, porque si no, no tiene sentido limpiar la máquina y después utilizar una pinza oxidada para ajustarlo, por ejemplo. En el momento de la limpieza, tratar de que no haya ningún alimento próximo. O sea, vamos a tratar de hacer la limpieza cuando realmente ya no hay nadie trabajando en el servicio y cuando no hay ningún alimento que pueda llegar a contaminarse por
la limpieza, ¿sí? Por estar levantando polvillo, por estar levantando suciedad. Entonces lo vamos a hacer en el momento oportuno y cuando nada de esto está expuesto, ¿sí? No dejar restos de alimentos de un día para el otro. A veces es bastante común, por ahí están apurados, terminan el servicio, limpian todo y dejan algún equipamiento con restos de comida. Bueno, no, limpiarlo bien, porque primero ahí van a ir plagas o pueden ir cualquier insecto, entonces evitar que queden sobras de productos en equipamientos, en mesadas o en cualquier lugar, en cualquier recipiente. Y después utilizar papel para todo y no trapo, ¿sí? Los trapos ya dijimos que los podemos llegar a utilizar como para trasladar cosas calientes o para ayudarnos con alguna asadera, pero vamos a tratar de evitar el trapo como mecanismo de limpieza, ¿sí? Como utensilio o herramienta para limpiar superficies o objetos o utensilios. Vamos a eliminarlo.